Cuarto punto, la inmediata liberación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores. Venezuela seguirá defendiendo su independencia, su dignidad y los derechos de su pueblo. Lo hará, como hasta ahora, con la diplomacia, con la palabra y con la convicción profunda de que la paz es el bien supremo de la humanidad. Muy bien, Iván Gil exige liberación de Maduro y Cilia Flores desde la ONU. Vamos a escuchar entonces este pronunciamiento de Iván Gil el día de hoy. Vamos a tenerlo a continuación en pantalla. Muy bien, entonces escuchemos qué es lo que dice. Excelencias, en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien ha debido asumir dicha responsabilidad histórica luego de los lamentables sucesos de Caracas de este 3 de enero de 2026, comparecemos hoy ante este Consejo como nación soberana que ha resistido durante más de una década una de las campañas de agresión multiforme más prolongadas de la historia contemporánea contra país alguno que no esté en guerra. Todo comenzó con una narrativa construida con falsos supuestos, informes sesgados, manipulaciones mediáticas y una sistemática campaña para presentar a Venezuela como un Estado violador de derechos humanos. No fue un debate jurídico, fue una operación política. Durante este largo periodo de agresiones, nuestros activos fueron congelados, nuestros migrantes, nuestros hijos e hijas fueron objetos de campaña de estigmatización, criminalización y xenofobia. Se llegó incluso a prácticas que avergüenzan la conciencia universal: traslados forzosos, centros de detención degradantes, tratamientos inhumanos que constituyen en sí mismos violaciones graves a los derechos fundamentales. Todo esto ocurrió ante los ojos del mundo y de la burocracia del sistema multilateral. Es necesario recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado de manera reiterada resoluciones que reconocen que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional y generan graves impactos en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido sobre los efectos negativos de estas medidas en el acceso a la salud, la alimentación, el desarrollo y la vida digna de los pueblos afectados, subrayando que no deben utilizarse como instrumentos de presión política. Excelencias, el 3 de enero de 2026 se marcó un punto de extrema gravedad. Una acción militar ilegal en contra de nuestro país resultó en más de 100 víctimas mortales y en la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama Cilia Flores, mientras se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones. A pesar de esta acción consumada desde la profunda asimetría tecnológica y militar de nuestro país con la potencia nuclear de los Estados Unidos de Norteamérica, optamos por abrir un canal diplomático para dirimir nuestras diferencias con este país. No desde la subordinación, sino desde la igualdad soberana de los Estados. No desde el miedo, sino desde la convicción de que el diálogo es el único camino civilizado entre las naciones. Como dijo el libertador Simón Bolívar, en uno de sus pensamientos más elevados sobre la paz, abro comillas, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en este mundo. Fin de la cita. Para Bolívar es el destino superior de la humanidad,
el anhelo que convoca a los pueblos a superar sus diferencias a través del entendimiento, el respeto y el reconocimiento mutuo. Señor presidente, las agresiones externas también tuvieron expresiones internas. Sectores alentados por esa narrativa de odio promovieron episodios de intolerancia política que causaron profundo dolor. Hubo violencia, hubo actos atroces que jamás debieron ocurrir, como personas quemadas vivas en las calles por su identidad política y color de piel. El gobierno bolivariano ha sido, desde siempre, impulsor del diálogo nacional y de la reconciliación. Hoy trabajamos en un proceso de reconocimiento de heridas, de perdón y de reencuentro. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática 2026, recientemente aprobada, es un instrumento orientado a consolidar la paz y la reconciliación nacional tras los ciclos de violencia política recientes, garantizando seguridad jurídica y justicia restaurativa sin permitir impunidad en delitos graves como lesa humanidad, homicidio intencional o acciones contra la soberanía. Crea una comisión especial de seguimiento, reafirmando que Venezuela resuelve sus asuntos internos con su propio marco constitucional y en defensa de la convivencia democrática. Ese es el mensaje central que hoy traemos a este Consejo. Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política, no pueden ser selectivos, no pueden depender de alineamientos ideológicos. Excelencia, nos preocupa profundamente que, mientras algunos países son sometidos a escrutinio constante y desproporcionado, tragedias de enorme magnitud como la devastación del pueblo palestino no reciban la atención firme y proporcional que exigen el derecho internacional y la conciencia humana. El Consejo de Derechos Humanos no puede convertirse en un escenario de geopolítica selectiva. Debe recuperar su credibilidad como espacio imparcial, universal y verdaderamente comprometido con todos los pueblos. Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades. Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones, con la mejora continua de nuestros mecanismos de protección, con la cooperación internacional basada en el respeto mutuo. Basado en estos principios, hemos reanudado la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reabriendo espacios de diálogo técnico con base en el respeto a nuestra soberanía como Estado miembro de las Naciones Unidas. Es necesario proponer una reflexión colectiva. Si los derechos humanos se convierten en herramienta de presión política, pierden su esencia moral. Si se aplican de manera selectiva, pierden su legitimidad. Si se subordinan a intereses estratégicos, pierden su autoridad. Venezuela ha decidido un camino, el camino de la paz con soberanía, el camino del diálogo sin renunciar a nuestros principios, el camino de la reconciliación interna sin olvidar la justicia, el camino de la cooperación internacional basada en la igualdad jurídica de los Estados. Demandamos que este Consejo sea capaz de mirarse a sí mismo con espíritu crítico, que sea capaz de corregir desviaciones, que sea capaz de actuar con la misma firmeza frente a cualquier violación, venga de donde venga. Deseamos culminar esta intervención desde la moral que nos representa, exigiendo con voz firme las siguientes acciones. Primero, el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales que no solo son contrarias al derecho internacional, sino que han vulnerado derechos humanos económicos, sociales y culturales de millones de venezolanos y venezolanas. Segundo, el respeto a la soberanía de los Estados conforme a la Carta de Naciones Unidas como principio fundamental del multilateralismo efectivo y de los derechos humanos universales. Tercero, una agenda de derechos humanos que no eluda las grandes tragedias del mundo, que reconozca a todas las víctimas por igual, sin selectividad política para ninguno. Y finalmente, un cuarto punto,
la inmediata liberación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores. Venezuela seguirá defendiendo su independencia, su dignidad y los derechos de su pueblo. Lo hará, como hasta ahora, con la diplomacia, con la palabra y con la convicción profunda de que la paz es el bien supremo de la humanidad. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, hemos escuchado entonces a Iván Gil desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El canciller de la dictadura venezolana pidió la liberación inmediata, exigió la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en su justamente tras su encarcelamiento, ¿no? Entonces hemos escuchado lo que ha mencionado el canciller de la dictadura. Y también la pregunta que podemos hacer es, ¿puede hablar el canciller de la dictadura venezolana, Iván Gil, de derechos humanos? ¿No? Él representa un régimen señalado durante años por denuncias internacionales. Iván Gil acusa a Estados Unidos de instrumentalizar los derechos humanos, pero evita mencionar las acusaciones que pesan sobre el poder en Venezuela, las sanciones impuestas por múltiples países y las denuncias de presos políticos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de lo que ha dicho Iván